Bueno, el labio y paladar hendido es una anomalía craneofacial congénita por defectos embriológicos en la formación de la cara. ¿Esto qué quiere decir? Que durante la formación del bebé en el vientre materno se puede presentar esta malformación que afecta tanto el crecimiento y desarrollo de todo el complejo craneofacial, que es la cara, la boca, ¿sí? Y bueno, se puede presentar por durante el nacimiento, precisamente puedes ver una interrupción durante la formación del labio o del paladar. Los factores que pueden originar el labio y paladar hendido son multifactoriales. ¿Esto qué quiere decir? Que puede deberse a la exposición a químicos, a algunos contaminantes, a la herencia o al consumo de drogas, de alcohol, al cigarro. Es multifactorial. La diabetes gestacional puede ser uno de los factores que también puede originar el labio y paladar hendido. Y también algunas infecciones que se puedan presentar durante precisamente durante la cuarta y la octava semana de vida intrauterina. Algunas infecciones que puedan tener también las mamás también pueden originar el labio y paladar hendido. Es muy importante que las mamás, tanto los hombres como las mujeres, antes de concebir un bebé, tomen el ácido fólico para prevenir precisamente estas anomalías craneofaciales. Pues se ha demostrado científicamente que el consumo del ácido fólico evita precisamente que se presenten estas malformaciones, y también sumado a una buena alimentación y evitar todos estos factores predisponentes. La falta del consumo del ácido fólico, que hace que precisamente como durante la formación del bebé se puede interrumpir, ¿sí?, esta fusión, por ejemplo, de los procesos palatinos, si se presenta la fusión del paladar, ¿sí?, si se presenta esta fisura palatina, o bien en el labio. El evitar el ácido fólico también durante la formación del labio se puede ver interrumpido. Por eso es importante el consumo. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Salud bucal y paladar hendido es el tema del día de hoy. Vamos a meternos de lleno. Ya tuvimos un previo, pero estamos listos para arrancar con ustedes. Le doy gracias a nuestras intérpretes de lengua de señas que están con nosotros todos los lunes, y conmigo está Citlali, lista para estar en contacto con ustedes. Mi querido Pepe, pues la verdad es que este tema me parece muy interesante. Prácticamente en ningún lugar, no sé si te has puesto a ver, se habla de salud bucal y justo la relación con paladar hendido. Y pues es un tema que lastima considerablemente la vida de la gente que tiene paladar hendido, quien nace con paladar hendido, pero ¿qué tal la gente que está alrededor, los padres, familiares, y el estigma que la sociedad siempre le está imprimiendo a las cuestiones del aspecto físico de las personas? Realmente es un tema muy amplio que abarca desde la parte física, emocional, pues por supuesto funcional, y las complicaciones que puede llegar a tener una persona con paladar hendido. Si usted conoce a alguien que sabe que esta información de calidad y por supuesto profesional que se da aquí en Diálogos en Confianza, pues puede ser beneficiado, no duden en compartir este programa, y por supuesto también de expresarnos sus dudas, sus comentarios y todo lo que a usted le nazca, porque para eso es este foro. Aproveche que tiene especialistas de la mejor calidad que hoy le van a responder sus dudas y comentarios. Por supuesto, tengo el privilegio de ser su voz. Le quiero recordar que estamos en Facebook, en YouTube, en X, subiendo información a Instagram, y también tenemos nuestro centro de contacto con la audiencia. Si usted prefiere llamar por teléfono, ahí en la pantalla tiene nuestro número para que se comunique, y estamos pendientes de sus llamadas. Pepe, pues yo ya estoy lista. Todos estamos listos, y recuerda que tenemos la aplicación 11 más. Bájala ya, ahí están todos nuestros programas. Muchas veces yo me refiero a ellos durante el curso del programa actual, y ahí puedes ver el programa ahora sí que a tus tiempos, a tu propia velocidad. Les voy a presentar a nuestros especialistas del día de hoy. Doctor Rogelio Martínez Wagner, bienvenido. Cirujano plástico adscrito a la División de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General Dr. Manuel Gea González. Doctor Joaquín Canseco Jiménez, bienvenido, doctor. Jefe del Servicio de Ortodoncia y profesor titular del curso universitario de ortodoncia del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y la doctora Verónica Ábalos Arenas, gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias a usted. Odontopediatra del Hospital Infantil de México, el doctor Federico Gómez. Doctores, se comentó en el previo, pero creo que es importante que lo volvamos a decir. ¿Qué tan frecuente es este problema? Quien quiera. Bueno, depende también mucho, el número de casos, que es lo que se llama incidencia, es diferente en cada país. Depende
como decíamos, el desarrollo del país, qué tanto prevención haya. Comentábamos que es el ácido fólico. En México, depende de las publicaciones que busques, está entre 1 a 750 recién nacidos vivos, 1 a 1000, depende cómo esté, pero no hay recientes una investigación como para tener un dato importante. Pero lo que sí es que somos de los países a nivel mundial con mayor número de casos. Mayor número de casos, esto es importante. Vamos a ver esta cápsula de prevalencia y regresamos con ustedes. Bueno, el labio paladar hendido es una anomalía craneofacial que tiene una alta incidencia en México. Tenemos por cada 1000 nacimientos, nacen alrededor de 1 o 2 niños con labio paladar hendido. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y también a los datos que nos emite la Secretaría de Salud a nivel federal en la República Mexicana, pues el labio paladar hendido es la primera anomalía dentro del grupo de las anomalías craneofaciales congénitas, ocupa el primer lugar, ¿sí? De malformación. El 32.5% de los niños con alguna anomalía craneofacial van a presentar el labio paladar hendido. Entonces, es una alteración, ¿sí?, durante la formación que tiene solución y que, bueno, cuenta con un número amplio de especialistas para poder ser atendidos. Se presenta más comúnmente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud también, el labio y paladar hendido, y es más frecuente en hombres. El paladar hendido es más frecuente en mujeres y se presenta en menor frecuencia, y también podemos encontrar el paladar submucoso también, que se encuentra en una menor frecuencia. Existe un estudio epidemiológico realizado en el 2020, en el cual nos marca que existen diferentes estados de la República Mexicana que presentan una alta incidencia en labio paladar hendido. Entre los más frecuentes, sí, uno de ellos es Oaxaca, pero también tenemos Chiapas, tenemos también el estado de Puebla, sí, que presentan, incluso Guadalajara, que presentan un alto índice de pacientes con labio paladar hendido. Y esto puede deberse, de acuerdo a este estudio epidemiológico, por también que se encuentran en algunos estados algunas empresas, ¿no?, el respirar algunos químicos, o bien se dedican al cultivo o a la siembra de algunas verduras o flores, y también los pesticidas es un factor predisponente, o la contaminación de algunos estados también. Muchísimas gracias, doctora, por esta valiosísima información. Ahí está, bueno, ya nos quedó clarísimo, tenemos imágenes para saber de qué es lo que estamos hablando. Doctores, ¿por qué ocurre? Ya vimos que hay una manera más o menos de prevenirlo con un adecuado control prenatal, ácido fólico, se preparen para el embarazo lo mejor posible, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se da este defecto que comentabas, doctor, que la cara se fusiona por dos lados y eventualmente nos unimos en una línea media? Sí, durante el embarazo van migrando las dos mitades de la cara y se unen. Algo sucede en el embarazo, como vieron, es multifactorial, o sea, quiere decir que no hay una sola causa. Pueden ser una parte genética que es muy pequeña, pueden ser casos de novo, que se llaman, que son casos que no tienen ninguna causa por los cuales tienen el labio paladar hendido y aparecen, o puede ser, como decíamos, mal control prenatal, a lo mejor obesidad de la madre, tabaquismo, drogadicción, algunos medicamentos, diferente tipo de cosas pueden influir en que la cara no se una, que puede ser parcial o muy leve como un labio y paladar hendido, o puede ser algo grande como una fisura facial, que es mucho más complejo el tratamiento. Ahora, doctores, se habla de que se necesitan varios especialistas para tratar estos. ¿Qué equipo de especialistas se requiere? Sí, quiero mencionar nada más esto, lo que está diciendo el doctor, que es muy interesante, que dentro de los 3 primeros meses de embarazo, la mamá debe tener unos cuidados increíbles, pero luego es difícil saber si están embarazadas o no. Luego por ahí pasa el tiempo y no saben si están embarazadas ellas el primer mes. ¿Qué cuidados increíbles son estos? Los cuidados increíbles es no acelerarse en el sentido en cuanto a hacer ejercicios muy profundos, no tener caídas, o sea, un traumatismo puede causar esto, no tomar radiografías, pero es difícil luego para ellas tener ese contexto, esa visión de prevención, porque no se sabe si realmente están embarazadas. Pero sí, marcan que son los 3 primeros meses del embarazo que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pacientes. Pero, es decir, durante los 3 primeros meses del embarazo, en la gestación del bebé, se va a dar este defecto, esta anomalía que va a ser congénita. ¿Hay algo que pueda hacer en el embarazo nada más para evitarlo si ya se formó el bebé? ¿Durante el embarazo? No.
Ok, no hay nada que pueda hacerse, pero sí es importante, idealmente, que lo sepan antes de que nazca el bebé. Mi pregunta, regreso a preguntarles, doctores, ¿qué equipo necesita? ¿Quién ve este problema? ¿Por qué estamos hablando de un equipo multidisciplinario? El equipo es multidisciplinario porque se requiere de la intervención de diferentes especialistas. ¿De cuáles? Por ejemplo, en mi caso, la odontopediatría es sumamente importante porque igual que en otras enfermedades, el seguimiento materno, desde que estamos planeando el embarazo, el seguimiento materno infantil durante el embarazo y al nacimiento, idealmente el seguimiento desde que se nace y si no, a partir de que erupciona el primer diente en la boca, que eso puede ocurrir alrededor de los 6 meses. Es importante que vean que eso no solamente es un área médica, sino que, por ejemplo, desde el embarazo los vería la clínica de lactancia para preparar la manera en que le van a lactancia a los bebés, la psicología para hablar con los pacientes, prepararlos, y no solo los papás, me refiero, sino también a los abuelos y todo, porque decíamos que los niños nacen sin estigmas. Entonces, nosotros somos los que los ponemos alrededor. También, ya que nace el bebé, obviamente, ortodoncia, nutrición, foniatría, cirugía, va a ser también anestesiología, otorrinolaringología por lo del oído, o sea, es un área muy amplia. Pero ¿por qué hago esta pregunta? Porque es necesario que los vea todo el equipo, no es nada más un médico. Sí, el cirujano probablemente va a ser el que arregle, cure o opere el defecto, pero odontología es importantísimo. Pero muchas veces no tenemos que esperar a que brote el primer diente. Desde antes empezar a tratar al niño. ¿Por qué? Porque la mordida va a ser clave. Y acuérdense que el paladar va hasta atrás. Si tú, que me estás viendo ahorita en la televisión o en tu aplicación, recorres tu lengua, no llegas hasta atrás del paladar. Hay un paladar que es duro de hueso y luego el paladar blando, que eso es importante. Y este es clave para la deglución, para poder tragar y para poder hablar. Entonces, si hay un defecto, no vas a poder tragar adecuadamente ni hablar adecuadamente. Sabemos que un bebé no nace hablando, tiene que aprender a hablar, que ahorita nos vamos a meter en eso. Pero tragar sí es muy importante. ¿Qué les pasa a estos niños con este defecto cuando van a amamantar o a tomar leche o de inclusive un biberón? Uno de los puntos importantes, bien lo mencionas, es la succión que deben tener. Tenemos que verificar que exista succión con el paciente, eso lo ve el médico. Y en el aspecto de mi especialidad, la ortodoncia, estamos al pendiente desde ese momento porque el paciente ya está diagnosticado que tiene fisura labial. Probablemente palatina también lo tenga. Entonces ya podemos... Labial del labio, palatina de paladar. Exactamente. Entonces ya nosotros podemos iniciar ya el manejo del paciente tomándole impresiones, tomándole datos importantes a la mamá para nosotros ir estructurando y efectuando una serie de placas que nos van a ayudar a mover los segmentos y lo que tú bien dices, el aspecto de la deglución, bien importante. Muchas veces ese momento, la deglución cambia totalmente con ellos, la deglución de los niños con labio paladar fisurado. Sobre todo la deglución y la mamá, es por esto, cuando la mamá se lo lleva al seno, muchas veces le dificulta tener la succión del bebé, pero hay técnicas específicas en las cuales puede alimentarla al bebé. Pero digamos, esos son puntos que lo ve todo el equipo. No solamente lo veo yo, sino todo el equipo estamos viendo. Pero es importante que lo conozcan. Vamos a ver cómo son estas estructuras, porque a la hora que veamos qué estructuras están afectadas, entendemos por qué se necesita un equipo tan amplio, porque es bien importante que sea lo mejor para el niño. No es nada más no es solo cómo se ve mi hijo, sino cómo funciona. Succionar, importantísimo toda la vida, pero especialmente al nacer. Vamos a ver esta cápsula. Las estructuras que se afectan principalmente en el labio paladar hendido es la boca. También tenemos aquí afectada la parte del paladar duro, el paladar blando, el reborde alveolar del hueso maxilar, que está en la parte superior. Y estas son totalmente importantes desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque va enfocado con la parte del crecimiento de la cara. En la cara pues tenemos tanto tejidos blandos como tejidos duros. Y entonces nosotros tenemos que ir guiando desde el nacimiento hasta la vida adulta todo ese crecimiento para que crezcan adecuadamente. En cuanto a la parte del labio, normalmente se ve afectado toda la parte pues del filtro en la parte de los músculos. Puede ser unilateral, puede ser bilateral. También puede haber aquí una combinación con la parte del paladar. En cuanto al paladar blando y duro, pueden estar afectados o no, de igual manera. Y aquí pueden estar de manera aislada o de manera combinada. Estas anomalías se detectan desde la vida intrauterina ya actualmente. En el nacimiento es cuando ya se puede empezar a dar atención a ese tipo de pacientes desde que nacen. Y el seguimiento sí tiene que ser desde que son bebés hasta la vida adulta.
Muchísimas gracias, doctora, por esta explicación tan oportuna. Parece todo un mundo estudiar cavidad oral. Yo quiero agradecer a la audiencia que está muy pendiente a través de nuestras redes sociales y también invitarle a que participe, y le quiero recordar el número del teléfono. Bueno, se los vamos a poner en la pantalla, el contacto con la audiencia, y le recuerdo que es el 55 51 66 4000, en donde estoy pendiente de las llamadas que usted tiene. También saludo, como siempre, a nuestros fans destacados de Diálogos en Confianza, que ya están pendientes y compartiendo el programa como cada lunes. Y miren, a propósito de las dudas de la audiencia, pues las personas quieren saber exactamente qué problemas presenta un niño con paladar hendido y cuándo vale la pena realmente tratarle. Pues en muchas ocasiones el aspecto físico no es una incomodidad suficiente para que las personas vayan a buscar este servicio de atención médica integral que les proponen. Primero, por el ingreso económico, y segundo, porque pues no le ven verdaderamente un problema más allá de lo estético. Bueno, uno de los problemas que se presenta en este tipo de pacientes es la respiración oral, ¿no? Entonces, el paciente, en lugar de hacerlo por la nariz, respira por la boca. La lengua, en lugar de tener una posición en el paladar duro, se coloca más abajo, y eso provoca para que el aire pueda fluir, entrar, y esto va generando hábitos que provocan graves problemas de maloclusión sumados a los que ya existen. Maloclusión es morder mal. Morder mal, morder chueco, morder con mordida abierta o quizás mordida invertida o cruzada, ¿no? Entonces es sumamente importante la detección desde etapas tempranas, porque a través de solo ejercicios podemos ir modificando esos hábitos e ir interceptándolos sin llegar necesariamente en esas etapas a tener que colocar un aparato, por ejemplo. ¿Alguien más, doctoras? Yo quiero mencionar esto, que la deglución también bien importante en estos bebés. Muchas veces la deglución tiene que estar un poco sentados para que puedan efectuar tragar. Tragar, deglución y tragar es lo mismo, deglutir y tragar. Entonces tienen que estar un poco sentados porque si no se pueden estar ahogando. Exactamente, pero sí lo pueden hacer. Hemos visto pacientitos que no se les coloca absolutamente nada y ellos aprenden a deglutir metiendo su lengua, haciendo una serie de cambios exactamente para poder. Muchas veces a la mamá que acaba de tener su bebé con labio paladar fisurado le cuesta trabajo entender estos aspectos, pero tiene que estar con la serenidad de obtener un resultado bastante adecuado, porque hay estímulos que le pueden dar ahí para que tenga en su pezón y le empiece a dar la forma de succionar. Claro, no lo va a hacer idealmente como lo hace un niño completamente normal, pero esa leche es importantísimo para sus cuidados posteriores y para su vivencia en un momento. Existen inclusive biberones especiales. Claro. Ok, todo esto es importante que lo conozcan porque, como dijo Citlali, es clave. No nada más es cómo se ve el niño, sino las implicaciones funcionales de salud. Tragar, respirar y eventualmente hablar. Ahora va una pregunta de salud bucal. ¿Tiene algo que ver con la limpieza de los dientes ya que broten? ¿Tiene que ser diferente? Claro, es sumamente importante porque generalmente estos niños tienen un paladar más estrecho, eso genera que los dientes estén más pegaditos, que estén incluso chuecos o girados, y entonces es sumamente importante hacer intervenciones no solo de higiene bucal, sino también de alimentación, hábitos saludables, de una dieta complementaria saludable, utilizar un dentífrico fluorado, recomendado incluso desde que sale el primer diente, y la monitorización periódica por parte del especialista en conjunto con todos los demás especialistas, como ya comentaba. ¿A qué edad sería ideal que se dirigieran a un odontólogo por si no se han captado desde chiquitos? Lo ideal es a partir de que erupciona el primer diente, de que sale el primer diente, que es alrededor de los 6 meses de edad. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Citlali, te interrumpimos que tenías preguntas. No, Pepe, no pasa nada. Pues también la gente quiere saber qué tanto la cirugía estética, después de corregir el problema, se utiliza en este grupo de pacientes.
Yo digo que también es una parte muy importante lo estético. ¿A quién no le gusta verse bien? Y aparte el desarrollo psicológico y emocional de alguien, no saben el impacto que puede tener. O sea, yo creo que simplemente el hecho estético es para mí una opción importante para acudir a consulta. Y como decíamos, hay 3 áreas. Es la deglución o el tragar los alimentos, las infecciones de vías aéreas y la formación del lenguaje. Todo va de la mano. Lo ideal es captar a los pacientes lo antes posible. En cualquier momento, cualquier paciente que vean de labio paladar hendido, es captarlos en ese momento. Si está la mamá embarazada, se puede ayudar. Si está recién nacido el paciente, van empezando con placas, como decían, los segmentos están en diferente posición y lo ideal es que nos faciliten la cirugía, entonces los van a ir aproximando. ¿Cómo es más fácil hacerlo? En los primeros días de nacido. El tratamiento de plaquitas empieza prácticamente al nacimiento. Estas placas van a ir moviendo el macizo, la estructura de la cara para irse acomodando como debe de ser. Sí, hacen movimientos en el paladar. Obviamente es una comunicación que todos los huesos del cráneo y de la facies están ahí en conjunción. Cuando nosotros hacemos la ortopedia prequirúrgica, que se llama, que es la colocación de las placas, colocamos aditamentos también en el labio para que vayan teniendo una migración, se vayan juntando, y obviamente todo esto que estamos haciendo es con objetivo que el cirujano tenga un mejor momento de efectuar el cierre labial o queiloplastia, que se llama. También modificamos también el aspecto nasal, porque muchas veces se distiende, se abre mucho la nariz con la fisura, unilaterales o bilaterales, se abre mucho el aspecto nasal. Entonces también tenemos que ir dándole forma para cuando venga el manejo quirúrgico, pues obviamente esté más cercano a la normalidad y puedan obtener un mejor trabajo. Eso es lo ideal, definitivamente lo hacemos eso en los primeros meses de su nacimiento. Voy a preguntar algo que a lo mejor es una tontería, pero no sé. Me imagino que cuando es un bebé es mucho más fácil moldearlo que cuando es más grande. No es una tontería, es súper importante, Sí, porque claro. es el momento para hacerlo. Si llegan, como decía el doctor, con un paciente que llega a los 3 meses, 6 meses, se va complicando el movimiento, entonces es más difícil de moverlo, igual si llega un paciente adulto, pero en cualquier momento puede tener un impacto en mejoría en el paciente. Y como decíamos, no está aislado, por eso es importante, cuando llega el paciente a la clínica, por ejemplo, nosotros nos mandamos a todos lados, los ve genética, por ejemplo, decías que el lenguaje sería después, no, el lenguaje es inicial, porque desde antes se esperaba, la formación del lenguaje empieza a cierta edad, pero ahorita se ve que desde la formación en el balbuceo y cuando empiezan los pacientes ya tiene que tener impacto ahí el foniatra para hacerlo. Entonces prácticamente lo mandamos a todas las áreas cuando llega el paciente para que sea una mejoría integral, no solamente un área en específica. Cuéntanos qué es un foniatra y a qué se dedica, doctor, para quien no sepa. Foniatría habla de lenguaje, entonces hay tanto médicos como personas que se dedican solamente al lenguaje. Entonces ellos saben cómo, los pacientes con labio paladar hendido batallan con 2 tipos de aletas, explosivas y fricativas. Eso que habla es nada más cómo sale el aire y cómo se forma el lenguaje dentro de la garganta. Entonces, por ejemplo, si les voy a decir algunas palabras, Paco, si ustedes dicen Paco, sienten que sale más fuerte el aire. Sí. En cambio, foco, sienten como que se escapa, como apretado el aire. Entonces, por eso son explosivas y fricativas. Entonces, la gente que se dedica al lenguaje tiene este tipo de tratamientos para empezar a desarrollar. El tratamiento lo hacen desde antes de que empecemos a operar al paciente. No esperamos a operar al paciente para tener ya la estimulación en el lenguaje. Empiezan a hacerlo porque, como decía el doctor y la doctora, los músculos, normalmente estamos hablando de esfínteres. Esfínteres son músculos que son como circulares. El músculo de la boca, con el cual comemos, deglutimos, hablamos, todo, es circular. Al haber una fisura, no está continuo. Entonces están insertados en las alas nasales, en la columnera, los músculos. Entonces, como decía el doctor, se hace ancho. ¿Por qué? Si es nada más de un lado, pues va a jalar para un lado. Entonces va a jalar la columna y todo se va haciendo chueco hacia ese lado. Entonces tienen que ellos desde que nacen ir mejorando esta tracción que están haciendo los músculos y están deformando más. Si el niño sigue creciendo con esta tracción del músculo, en lugar de estar la columna en medio como la tenemos, pues va a estar desplazada. Y estos impactos en el lenguaje, normalmente tú cuando oyes hablar a una persona que ya habla, que nunca se trató adecuadamente, lo oyes con una voz muy nasal, muy... ¿Hay alguna palabra técnica para decir el tipo de ¿Nasal? Quizá mormado. No como si tuvieran gripa todo el tiempo. Sí, quizás. Ok. ¿Y eso es corregible?
Sí, de hecho hay buenos resultados, depende obviamente del grado de fisura y la complejidad del caso, porque también hay otras alteraciones que no solamente es el lenguaje estructural, o sea, las estructuras, porque nosotros estamos mejorando las estructuras, sino que tienen que ver también desarrollo psicomotriz, o sea, desarrollo psicológico del paciente, todos los movimientos, todo cómo lo van haciendo. Pero nos van dando terapias para mejorar el movimiento de esas áreas, para que sea mucho mejor la formación del lenguaje. Entonces tú lo vas a escuchar, aparte de que si tienes cerrado, la manera en que se forma el lenguaje, el escape del aire no es lo mismo. Ya que se escape el aire, tú vas a escuchar que habla diferente el paciente, para empezar. Y además los músculos no cierran el esfínter, porque no solo es el esfínter de la boca. Más abajo acá tenemos otro esfínter, que va a jalar el paladar hacia la parte de atrás del cuello, que es como la faringe posterior. Entonces el paladar llega y toca la parte posterior del cuello. Entonces eso hace que se cierre y escape nada más el aire suficiente para la formación del lenguaje. ¿Qué pasa con estos niños? Pues el paladar está abierto, entonces no llega. Se les va el aire por ahí. Exacto. Uno, se escapa el aire, y dos, pues el músculo jala. Entonces empuja el paladar para que toque. Si no está el músculo completo y bien cerrado con un esfínter, lo que va a hacer es que se va a quedar antes. Entonces se va a escapar más aire y además no cierra para la formación del lenguaje. Se llama que hay una insuficiencia de ese esfínter. Ok. Entonces lo tenemos que reparar. Doctor, en cuanto a la ortodoncia en los niños, los dientes van a salir. Pero si está defectuoso en donde van a salir los dientes y dice que a veces salen muy juntos o amontonados, ¿cómo lo empiezan ustedes a arreglar desde entonces? Bueno, de entrada, algo preventivo sería, la mejor guía de erupción, lo que deben saber los papás, es que la mejor guía de erupción son los mismos dientes. Lo que puede guardar mejor el espacio a pesar de esos dientes chuecos y encimados es el mismo diente de leche. Así que los dientes de leche son sumamente importantes. No debemos perderlos. Ese sería el primer paso. Y el segundo paso, pues existen aparatos miofuncionales o placas de expansión para ir ampliando ese paladar que está profundo, estrecho, e ir aliviando esas faltas de espacio, ¿no? de entrada. Estas placas que se hacen, me imagino, a la medida de cada paciente, lo que hacen es dar espacio para que los dientes que están ahí amontonados vayan acomodándose y vayan saliendo como deben de salir. Y esto le va a dar más, ¿cómo diré?, armonía y continuidad va corrigiendo, ¿no? Va corrigiendo la mandíbula, que esto es muy interesante. Esas faltas de espacio, ¿no? Y vamos guiando y manejándolo, pero repito, la mejor guía de erupción es el mismo diente, mantenerlos libres de caries, porque una vez que tenemos caries, perdemos espacio. ¿Cómo, doctora? Eso es importantísimo, la caries. Una vez hicimos un programa, sabemos que es un problema muy común en nuestro país. ¿Cómo decirle a los papás? Esto no nada más es para niños con este tipo de problemas, sino para todo el mundo. ¿Cómo evitar la caries? Bueno, existen muchas medidas, pero entre ellas, pues obviamente es una ingesta reducida tanto en alimentos como bebidas de azúcares libres. 1, 2, higiene. Dulces y bebidas azucaradas. Exacto, dulces y bebidas azucaradas. Una higiene bucal óptima y adecuada, en este caso con una pasta que tenga flúor. Ok, Hablamos 2 o 3 veces al día por lo menos 2 veces al día, mañana y noche. Y las cantidades o porcentajes por millón de flúor son sumamente importantes. Hablamos de un porcentaje de 1000 a 1500 partes por millón. Que eso está muy difícil que el público lo sepa exactamente, sin decir marcas. Normalmente casi todas las pastas lo tienen. Pastas tienen alrededor de 550, arriba de 500, 550, pero hay algunas que casi llegan a los 1000. Las que están en el supermercado tienen 900 partes por millón, entonces eso sería adecuado. O sea, con una pasta buena del mercado está perfecto. Sí, del centro, sí. Y algo que es sumamente importante son las proporciones que colocamos. Niños menores de 3 años de edad debe ser el tamaño de un arroz. La cantidad de pasta, sí, para nunca habíamos escuchado eso, para evitar la deglución del flúor. Porque hay que escupirlo. Porque no lo escupen los niños a esa edad. Esto está aceptado por la OMS y también por la Academia Americana de Odontología Pediátrica. No tenemos problema. Y niños mayores de 3 años, de 3 a 6 años de edad, la cantidad de pasta debe ser del tamaño de un chícharo. Ojo, ¿y un adulto? Un adulto puede ser arriba de esto, ¿no? Realmente aquí lo importante es que no significa que a mayor cantidad de pasta es como el jabón, ¿no? Yo estoy haciendo una mejor higiene, en realidad no. Ok, pero iba otra pregunta, que estamos hablando de higiene bucal de una vez. Ha habido mucha controversia últimamente con los enjuagues bucales y la microbiota de la boca. Sí. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, existe el enjuague bucal estaría indicado solo en aquellos pacientes que tienen un riesgo a caries alto
y es adecuado. Si el paciente no tiene un riesgo a caries alto, en realidad no lo necesita. Okay. Es un suplemento más. Okay. Es Eso, viable. entonces no es necesario, pero entonces lo esencial es... Digamos, eso es en niños. Sí, ese niño. Ya la población adulta es distinta. No, en la población adulta también es aplicable. Es un poderoso, el flúor es un poderoso antimicrobiano. Nos ayuda a disminuir sensibilidad, o sea, es viable. Ok, entonces esto es clave. La salud bucal, más allá de lo que estamos hablando únicamente, sino que todos tengamos una salud bucal, porque aquí otro enemigo más que se le suma a la situación que estamos platicando es la caries. Y la caries tristemente es muy prevalente y a veces muy silenciosa. Hasta que llegan y dicen, no, pues este diente ya lo perdimos, que esto no es lo ideal. Por eso hay que aprender, como dijo la doctora, la higiene bucal adecuada, la salud bucal adecuada, sobre todo en niños, y si tienes este problema con mucho más razón. Y tratarlo temprano para ir acomodando esos espacios para que puedan salir los dientes de manera adecuada, y esto va a ayudar a la estructura y va a ayudar a todo lo demás que nos van a seguir platicando ahorita de cómo aprender a hablar, etcétera. Y vamos a ver ahorita más adelante cuál es la evolución de estos pacientes y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres, con quién ir. Y Citlali está lista para recibir todas las preguntas que ustedes quieran. Estamos aquí en vivo, en Diálogos en Confianza. Mándenlos, aquí andamos. El labio y paladar hendido causa alteraciones en la estructura oral, el tamaño, número y forma de las piezas dentales, lo que ocasiona problemas de mordida en las niñas y los niños. La alimentación nocturna y biberones contribuyen a la formación de caries. Evitemos la miel o bebidas azucaradas y aseguremos que nuestra boca esté limpia tras la última ingesta de la noche. Y estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Si usted va aprendiendo la televisión o nos está empezando a ver desde nuestra aplicación, les recuerdo que el tema de salud esta mañana es salud bucal y labio paladar hendido. Estamos reflexionando acerca de este interesante tema y también le quiero invitar a que participe a través de nuestras redes sociales y se comunique con nosotros al teléfono del Centro de Contacto con la Audiencia. Voy a traer y aprovechar este momento para promocionarle a usted la cartelera de Diálogos en Confianza. Mañana en este foro se va a estar platicando de cómo hablar de sexualidad con sus hijos. Este es un tema relevante que, como hemos visto en estos mismos programas de salud, impacta en cada una de las etapas de desarrollo y de crecimiento de la persona, así que no se lo puede perder. También voy a aprovechar para traer las dudas y comentarios de la audiencia acerca de este tema, y el primero que aparece es: si yo tuve un hijo con paladar hendido, ¿el siguiente también tendrá paladar hendido? Doctores, quien quiera contestar. Yo creo que no es una regla, ¿eh? No es a fuerzas. No es a fuerzas. Definitivamente, quiere decir, si la pareja, alguna de la pareja tiene labio y paladar hendido, claro, aumenta la propensión a tener niño con labio y paladar hendido. Pero como decía uno de mis maestros, son juegos de la naturaleza que tenemos por ahí, que existen por ahí factores en los cuales impiden que se cierre los procesos y obviamente se forme el labio y paladar hendido, pero no necesariamente. Lo que sí deben de tener es un consejo genético. Los papás que tienen por primera vez niño con labio y paladar hendido, ver si pueden tener esa probabilidad de tener otro paciente. Pero generalmente no es así. Y el manejo pues es diferente, ¿no? Digamos, porque la atención va sobre el niño con labio y paladar hendido. El problema es cuando tienen niños mayores que no tienen labio y paladar fisurado, la atención va con el niño de labio y paladar hendido, y entonces yo lo he visto allá en el hospital. Tenemos pacientitos que van con nosotros y sus hermanos están por allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Trato de hablar con ellos y se da cuenta que toda la atención va para el niño de labio y paladar hendido. Entonces, uno de los puntos que tenemos que estar manejando nosotros. Luego somos como psicólogos también nosotros. Oye, denle atención, señora, por favor, vea que a su niño que está aquí, comprométalo en el tratamiento de su hermano, que es bien importante ese aspecto de tener la atención, que sea un equipo, no nada más la mamá. Ese es uno de los puntos que yo trato de hacer, formar equipos en la familia, que todo el mundo esté imbuido. Como decía, abuelitos, tíos, primos, y no nada más, ya que tiene esto, no. Tenemos que sacarlo adelante. Como les digo a mis residentes, me dicen, ay, pobrecito. No, espérate, pobrecito no. Vamos a ver qué le podemos hacer para sacarlo adelante, no me digas eso.
tenemos que ser humanos y entender la problemática que presentan. También tenemos dudas y sobre todo un testimonio más que una duda importante es de una mujer que tenía factores de riesgo y ella decía que solamente el único que encontraba era sobrepeso o si le echamos muchas ganas, así nos los pone obesidad, pero que ve muchas otras mujeres que pueden tener a sus hijos si no tienen paladar hendido. Ella pues a su forma cuidó su embarazo, dice que tuvo sus atenciones de rutina, cuidó su primer trimestre y hay una culpa que la acompaña todos los días pensando que solamente por haber tenido un pequeño sobrepeso, que son los factores que nosotros hemos mencionado en este programa como de riesgo, pues pudieran llevarla a esto y a partir de esa culpa pues no puede ser proactiva, no puede apoyar y acompañar a su hijo. Primero, no tiene por qué tener culpa porque nadie tiene responsabilidad sobre esto. Como dijimos, es multifactorial. De hecho, no hay algo que diga, si haces esto, va a pasar. O sea, de hecho, México es uno de los problemas que tenemos de salud, el sobrepeso y la obesidad. La mayor parte de la población tiene sobrepeso y tiene obesidad. Entonces, casi toda la población tendría labio parandido si fuera ese el caso. Lo que pasa, acuérdense que también hay un porcentaje de casos que no tienen ninguno de los factores de riesgo y pueden aparecer, se llaman casos de novo. O sea, son casos que nadie se explica por qué pasaron y llegan a pasar. Pero aún así, si a mí me dieran a escoger que mi hijo tiene que nacer con una malformación, yo creo que yo escogería el labio parandido, porque atendiéndolo de manera temprana creo que te puede tener buenos resultados y con pocos estigmas. Hay cosas realmente muy complejas. O sea, si se ponen realmente a ver lo que pudo haber pasado, yo creo que hay que estar agradecidos que fue un labio parandido y no fue algo mucho más complejo. Muchísimas gracias por decírselo de esa manera, doctor. Y también la gente pregunta si cuando una persona presenta esta alteración congénita, ¿viene sola o se acompaña de algunas otras más? Viene acompañada de a veces de síndromes y también, como podríamos ser, la fisura puede ser el puro labio, el puro paladar puede ser derecho, izquierdo o bilateral y puede ser también completo o incompleto. El labio puede estar una parte unido y la otra no. O sea, es muy variable el espectro de estas patologías. ¿Y a otras anomalías congénitas? También, acuérdense, los tamices neonatales son pruebas que se hacen de screening para disminuir la posibilidad de las enfermedades recién nacidas, ¿no? Entonces, eso se tienen que hacer, porque, por ejemplo, si tiene una enfermedad de corazón, pues primero se tiene que atender la enfermedad de corazón y después hacemos el resto de los procedimientos. Claro. O, por ejemplo, también tamices auditivos, todo lo que tienen que hacer tiene que ser normal, porque un porcentaje, la mayor parte obviamente es aislado el labio parandido, pero hay un porcentaje en el cual pueden tener algún síndrome o alguna otra patología que puede ser, alguna alteración cardíaca, alguna alteración en las manos, a nivel facial, desarrollo de otras, no desarrollo, por ejemplo, oído, alguna otra parte, depende del síndrome o las características que tenga cada paciente. Es decir, sí marcaría como la pertinencia de ser más obsesivos o más incisivos en hacer no solamente un tamiz básico, sino un tamizaje ampliado en el recién nacido. Un control prenatal bueno y los tamices neonatales generales. Obviamente se van a enfocar cuando tiene labio parandido en hacer un poquito más de énfasis. Los mismos médicos que están haciendo los tamices van a ver que no tenga nada en corazón, en riñón, en diferentes partes del cuerpo para hacerlo. Pero yo creo que llevar un buen control y cercanía con el médico es lo más importante. Gracias, doctor. Nos llamó el señor Miguel y él dice que fue una de las personas con labio y paladar hendido. Tuvo un amigo que padeció lo mismo. Al final, cree que gracias a las atenciones que tuvo en el ISSSTE salió adelante. La etapa de su infancia fue un poco cruel, pero nada que con el tiempo no se curara, nos explica. Sin embargo, le gustaría saber si las personas que se operaron y que les quedó alguna cicatrización notoria, se podría operar o difuminar. Ya en ocasiones le parece incómoda. Una cicatriz no se puede borrar, pero hay muchas cosas. Estamos haciendo mucha investigación también acá en México. Por ejemplo, les aplicamos toxina botulínica después en el transcurso de la cirugía o antes, para que tenga menos fuerza el músculo, puedan comer, pero tenga fuerza el músculo y quede mejor la cicatriz. También ya más grande les podemos dar con su propia grasita, la tratamos de una manera para mejorar la calidad de cicatriz. Hay ciertos láser que se pueden dar, se puede mejorar la calidad de cicatriz, pero una cicatriz es imposible borrarla. Pero qué bueno que toca ese punto, porque, por ejemplo, nada que no se cure con el tiempo, eso lo tenemos que evitar. México también, tristemente, es de los países con más bullying a nivel mundial. Y este es un grupo pues, de riesgo por lo mismo. Entonces, tenemos que, parte de la educación que damos en este tipo de foros es educar a la población de que no tienen por qué dañar a alguien, porque no se dan cuenta del impacto que va a tener en su vida a largo plazo. Está hablando de adulto y todavía está recordando esa etapa de su vida, que gracias a él, gracias a Dios lo superó él,
pero hay gente que no, o sea, no se desarrolla completamente por lo mismo. Entonces tenemos que evitar eso desde la familia, o sea, la familia tratarlo con lo que decían, ni más ni menos, o sea, lo voy a regañar igual y lo voy a premiar igual que los demás hermanos, y le voy a dar la misma atención que los demás hermanos, o sea, no hay por qué darle más ni menos, porque las dos cosas, los dos extremos son malos. O sea, son pacientes normales, totalmente normales. Todos somos diferentemente iguales, ¿no? Exacto. Entonces eso es algo muy, muy bonito. Gracias, doctor. Úrsula Pérez. ¿Podría agregar algo? Sí, claro, doctor. Uno de los puntos importantes es sobre todo el estigma que tienen en kinder, primaria, muchas veces el bullying, el famosísimo bullying, que cómo daña a nuestros pacientes. Esa situación del bullying, yo creo que también maestras que aceptan un niño que tiene labio y paladar hendido deben de tratar con los alumnos de que es un compañero que está completamente bien, que lo hagan pasar adecuadamente, pero empiezan ahí la forma de hablar gangoso que decíamos ahí. ¿Por qué hablas así? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué te pasó? Empiezan con esas situaciones. Yo creo que eso lo tenemos que mejorar y tenemos que hablar con las autoridades para que vean ese punto de vista que es importante. Porque cuántos niños, estamos hablando de que hay aspectos de que un niño en nacimientos vivos, uno de cada 1000, otros que uno que 700. Pero esa situación es más compleja y está cada rato más presente. Entonces, es uno de los puntos que tenemos que tratar. Yo creo que es bien importante en el sistema social. Úrsula Pérez pregunta si los niños con labio y paladar hendido pueden usar chupón. De hecho, el chupón tiene su función, pero idealmente, digo, no sé, ustedes saben más de eso, lo ideal es no usar chupón porque se puede llegar a deformar. Bueno, ustedes si quieren hablar que tienen más experiencia sobre eso. Sí, podría mencionarles esto, perdón que... Hay unas situaciones en las cuales he tenido pacientitos a los cuales la mamá por la fisura palatina, labial y palatina, le acomodan el chupón en la fisura. ¿Y qué pasa? Que me hacen distorsión, me abren mal los segmentos. O sea, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo, hay que ponerlo en la parte central, o sea, que donde no esté la fisura. Fisuras bilaterales lo meten de un lado y ahí están muy cómodos, pero los segmentos óseos palatinos se van hacia un lado y aumenta más la fisura. Y para poderlo corregir tempranamente es eso. No existe una... No algo que empeore. Exactamente. Tenemos que decirles que realmente el biberón lo deben colocar en la parte media en fisuras bilaterales y en laterales donde no sea la fisura, para que el pacientito no tenga ese cambio importante, porque nos causa muchos problemas posteriores. Sí, no es recomendable por la deformación que ya comentan los doctores a nivel de las estructuras dentofaciales musculares, pero además el otro punto es que a veces hasta le agregan miel, ¿no? Entonces son pacificadores para calmar al niño, pero lejos de ello generan un ambiente más ácido con un mayor riesgo a caries. Pues muchas gracias. A propósito de todos los problemas que están alrededor del paladar hendido, nosotros preparamos un material, una cápsula que les invito a que veamos juntos, juntas y regresemos a reflexionarla. Pueden tener diferentes tipos de problemas. Esto se puede ver también a nivel dental. A nivel dental tienen ausencias dentarias, tienen también problemas en el tamaño de los dientes, tienen algunas malformaciones dentarias que son las más comunes, y pueden existir dientes supernumerarios, que igual es una condición que ellos tienen constantemente. Llegan a tener posiciones diferentes a las que tendrían que estar los dientes, algunos se encuentran en otras posiciones que no son las ideales, llegan a ver incluso dientes en zonas en las que no tendrían que estar. Eso a largo plazo pues sí puede afectar, y lo que nosotros tenemos que hacer es crear una condición adecuada, ya que por esas mismas posiciones que tienen pueden formar caries más rápido, y nosotros tenemos que evitar ese tipo de problemas. Lo que se hace es dividir con una línea imaginaria. Si está más hacia el lado derecho es en la parte mesial, y si está girado hacia el lado izquierdo es en la parte distal. Pueden tener algún tipo de alteración durante el desarrollo de los dientes. Alguna característica de los dientes en ese tipo de pacientes es la hipoplasia del esmalte, en el cual no hubo una buena formación del esmalte, de la capa del diente, y por lo tanto nosotros lo que vemos en ellos son manchas, en donde nosotros podemos darnos cuenta que realmente hubo ahí un problema. Yo creo que esta cápsula es muy interesante porque, como dijimos, a la hora que piensas en esto, piensas nada más en el defecto que se ve, pero estamos viendo que va muchísimo más allá. ¿Algo que quieren complementarle a esta cápsula en cuanto a problemas y complicaciones? Sí, generalmente, hablando de hipoplasia del esmalte, generalmente puede ser que haya defectos
estructurales en la parte calcificada del diente, en este caso en el tejido externo que vemos, llamado esmalte. Entonces puede iniciar con manchas blancas, de hecho así inicia el proceso de caries, manchas blancas que son totalmente asintomáticas y que si las intervenimos de manera oportuna podemos evitar el progreso hasta que se transforme en una cavidad. Okay. Con muchísimos materiales, ¿no? Tan simples como una dieta adecuada, el uso de la pasta con flúor, y una adecuada higiene y revisiones periódicas. Creo que es algo, doctor, que quieras agregar. Yo creo que dientes sanos son muy importantes, digo, en todos, pero más en estos niños, porque el desarrollo, si dividimos la cara en tercios horizontales, el desarrollo del tercio medio puede verse afectado. Entonces pueden tener, se llama hipoplasia, cuando crece menos el tercio. Entonces, en lugar de verse, si ves de lado la cara, en lugar de verla convexa, la ves cóncava. Entonces, los dientes de arriba, que normalmente son más grandes que los de abajo, quedan hacia atrás. Una mordida va a quedar al revés. Exacto. Entonces, es mucho más complejo el manejo y tienen que irlo preparando para hacer una cirugía en la cual hay que cortar el huesito para llevarlo para adelante y que tenga una oclusión normal. Entonces, todo esto ayuda a disminuir la incidencia de este tipo de patologías. Sí, uno de los aspectos también bien importantes es después de la cirugía. ¿Qué pasa después de la cirugía? Que lo ideal es que se haga antes de los 3 meses o que en cuanto al labio y el paladar más o menos a los 12 meses, 18 meses para que se efectúe esto. Lo que pasa es que luego la cicatriz del labio nos produce también cambios importantes en el crecimiento. Tenemos que los segmentos se estrechan, debe tener cuidados y es lo que tenemos que manejar nosotros, los ortodoncistas, los odontopediatras, viendo ese tipo de acciones para que no se presente muy severo y pueda tener una situación importante de concordancia de la parte de arriba con la parte de abajo, la parte superior con la parte inferior. Y también algo bien importante, desde el primer diente que está saliendo, muchas veces ya estamos nosotros al pendiente, como decía la doctora, de la forma que tiene, de la estructura que tiene, y los dientes que salen en la fisura son dientes que tienen una característica diferente. Entonces esos dientes tenemos que estar cuidándolos en forma, pero precisa. Más que nada nosotros, lo que hago yo muchas veces es decirle, ¿sabe qué, señora? Póngale con una batelenguas o una cucharita que muerde el niño el diente que está en la zona de la fisura para que se vaya haciendo para adelante. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros obtenemos un resultado que el diente de arriba se vaya hacia adelante y esté adelante de los dientes de abajo, de los dientes de leche o temporales, pues obviamente su crecimiento va a ser adecuado. Cuando tenemos el problema de que el diente se va hacia atrás, viene el crecimiento de la mandíbula porque la cicatriz luego muchas veces nos causa cierta problemática e impide el crecimiento adecuado. Entonces eso es bien importante que lo estemos viendo desde el inicio, que estemos al pendiente en el equipo interdisciplinario. Perfecto, vamos a ver una cápsula así del tratamiento y vamos a meternos a ver qué es lo que más le hacen. Ya hablamos mucho de las intervenciones que se pone a hacer externas, pero ¿y qué es la cirugía? Vamos a ver el tratamiento. Las afecciones en la boca, hablando particularmente del labio paladar hendido, normalmente son niños en donde tienen hendido lo que es el labio y el paladar y tienen afecciones desde dentales, lenguaje, psicológicas. Son muchas las afecciones que pueden presentar estos niños. Y por lo tanto el tratamiento es múltiple, no es de un solo especialista. Son varios especialistas ya que debemos determinar la salud dental, la salud bucal, el lenguaje, psicología. Tenemos que también descartar que esto no esté asociado a algunas otras malformaciones, por lo cual también hasta incluso genética o también afecciones en el oído, por lo cual el otorrino también es importante involucrarlo. De ahí que el tratamiento de los pacientes con labio paladar hendido es multicéntrico y multifactorial y multidisciplinario. Muchas veces insistimos en que los niños con labio paladar hendido de nada nos sirve si nada más está cerrado el labio y el paladar, sino que son niños que tienen que tener un desarrollo psicosocial íntegro para que el paciente se integre a una vida social normal. Lo ideal es captar estos pacientes diagnosticados de manera prenatal para empezar a informar a la familia cuál es el proceso. Y una vez que nace, el paciente debe ser captado para empezar con el tratamiento de ortodoncia, ya que recordamos que estos pacientes, la primera cirugía debe ser realizada alrededor de los 3 meses, pero antes de esto debe tener de tratamiento por ortodoncia para tener mejores condiciones para la cirugía a los 3 meses. Y finalmente el tratamiento va a seguir a lo largo de la vida del niño. O sea, son pacientes que vemos de manera permanente hasta los 18, 19 años que termina su desarrollo para garantizar de que todas las estructuras sean con una buena función y que el paciente tenga un desarrollo integral. Gracias, doctor. Importantísimo, tratamiento quirúrgico. Depende
no es igual para todo el mundo, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Depende, obviamente, si es el puro labio, va a ser nada más labio, que como decía el doctor, es de los 3 a los 5 meses el ideal para hacer la cirugía. No pasa nada que sea un poco después. Te voy a ir interrumpiendo. Si es el puro labio, entonces no hay defecto hacia adentro y está bien. Nada más. Y es nada más como una cosa estética, por así decirlo. No, porque el músculo, tenemos un músculo. Lo que decías del músculo orbicular de también, los labios. También funciona. Puede ser incompleto el labio, puede ser completo, o sea, que esté totalmente abierto o solamente de manera parcial. A veces es tan pequeño que es una muesca así, a veces ni se dan cuenta, hasta que estén más adultos llegan, porque es una cosita de nada que no está alineado el reborde de la mucosa con la piel. Ok. Pero entonces cerramos el labio. Un paciente de labio prendido como común sería el cierre del labio, el cierre del paladar, y ya cuando termina el desarrollo hacemos una cirugía de nariz porque, como dijimos, hay ciertas anomalías tanto funcionales como estéticas. O sea, crece un poquito más chueca. De un lado, el septum, que es lo que divide la nariz en derecha e izquierda, puede estar también chueco. Los cornetes se pueden desarrollar, que es como filtros que tenemos por dentro para humidificar el aire y hacerlo un poquito más caliente o más frío. Puede crecer más de un lado que el otro y eso puede ocluir y hacer que no respiren bien los pacientes. Entonces, estas cirugías puede que sean más de una. Normalmente son más de una. Ok, eso es importante que lo sepan y por eso regreso a lo que yo comentaba al principio del programa, que de repente oye, si se fue un equipo de médicos a tal lugar en la sierra, un lugar alejado, que normalmente no tienen acceso, los operan y se van. Pero entonces aquí es importante que haya un seguimiento. Claro. Importantísimo, porque no normalmente es una cirugía, que creo que es un punto clave de recalcar del programa del día de hoy. No es un tratamiento, me operaron como del apéndice y ya me olvidé para siempre. Esto tiene que tener un seguimiento, que esto es muy importante que la gente lo sepa. Normalmente no es una cirugía. Ahora, ¿quién la hace? ¿El cirujano plástico? ¿O tienes que tener una subespecialidad en esto? ¿O el otorrino? Hay varios, por ejemplo, los otorrinos también pueden poner unos tubos de ventilación en el oído, porque hay un conductito que lleva el cerumen y puede estar chueco, entonces pueden acumular más cerumen, entonces hacen infecciones repetidas del oído. Por eso es un enfoque global. Multidisciplinario. Para que todo el mundo valore a cada paciente y cada paciente se hace un tratamiento quirúrgico dependiendo de eso. También, como decíamos, después la cirugía del paladar es en un promedio entre los 8 meses y los 12. ¿Por qué? Se ha visto que es el mejor tiempo para operarlos porque es el equilibrio entre desarrollo facial y la formación del lenguaje, para que sea en un mismo punto. Entonces, ahí es cuando los operamos, porque acuérdense que el niño también psicológicamente, intelectualmente, va desarrollando el lenguaje. No nada más es que funcione bien su estructura. Si él ya pasó esa etapa, le va a costar mucho más trabajo al foniatra el lograr un buen resultado en lenguaje. Esto es interesante, ¿por qué? Porque aparte si los operan a esa temprana edad, para un niño de 5 años ya se le olvidó esta cirugía, inclusive. Entonces, su desarrollo tiende a ser mucho más alineado al resto de los compañeros de clase, por así decirlo. Y aparte, por ejemplo, cuando cerramos el labio, pues ya uno de los estigmas más importantes y como de primera instancia, ya el bullying puede disminuir un poco, ¿no? Porque ya no está abierto completamente el labio. Y en el paladar, otro de los estigmas es el lenguaje. Entonces, si tiene un lenguaje que los demás niños perciban, pues puede ser un foco como para que ahí hagan burla. Esto es bien interesante, volvemos a lo que hemos dicho, mientras más temprano va a ser mejor. Citlali, ¿tienes comentarios? Mira, Graciela Lavín Satari nos acaba de escribir para decirnos muchas felicidades por este interesante programa. Ella tuvo la experiencia de estar en el Instituto de Cirugía Reconstructiva de Guadalajara, Jalisco, que es especialmente bueno para atender este tipo de problemas y son maravillosos. Hay un gran equipo de especialistas para atender estos problemas. Los felicita desde acá. Entonces, pues muchas gracias por compartir, porque esta información le sirve a la gente que esté por allá y obviamente esté buscando la alternativa. También Oscar nos pregunta si en todos los estados de la República existen hospitales de donde se pueden atender de forma integral, como lo mencionamos. Eso es buen punto, porque también comentabas al inicio que muchos no iban de la parte estética por cuestiones de costo y eso. Hay muchas fundaciones y instituciones también del gobierno y privadas que ayudan, entonces no tienen por qué dejar de ir porque pensando que es muy caro. En cada área del país, la ventaja de México es esa. Tiene mucha gente que se dedica al labio prendido, son muy buenos en atender labio prendido, tanto que vienen de otros países y vamos a operar a otros países para que vean lo que se está haciendo en México. Entonces, es acercarse y si no, por ejemplo, habrá algunas instituciones de las que estamos para dirigirlos, porque también si viven en Chiapas, pues a lo mejor es más difícil que vengan a Ciudad de México a atenderse. Sobre todo, a lo mejor la cirugía pues, son 3 eventos, pero cuestiones de ortodoncia, foniatría, es más
corto el periodo en que tienen que ver a los pacientes. Entonces no es fácil a veces estarse desplazando. Entonces lo que hacemos es derivarlos a algún área que esté más cercana para que les den la terapia del lenguaje o les den la ortodoncia para que los puedan atender. Porque decíamos, lo ideal es atenderlos en un punto en específico del crecimiento del niño. Pero también nunca es tarde. O sea, si ven a un paciente, aunque sea a un adulto, siempre hay algo que se puede hacer para mejorar. Porque como decíamos, el que nos comentó que todavía tenía la cicatriz que no le gustaba y eso, pues a lo mejor acercarse y ver las opciones que tiene para mejorar tanto psicológicamente, emocionalmente como físicamente, ¿no? Y brevemente comentar que es una patología que se atiende en segundo nivel, no amerita de un tercer nivel de atención. Entonces esto es importante y como dicen, en el país hay muchos especialistas que saben manejar esto. Sí. Esto es clave, la cosa es no dejarla y detectarla a tiempo, si se puede desde antes de que nazca, si no inmediatamente cuando nace. Pero porque eso sí nos podemos dar cuenta, que el pediatra revise bien al bebé y derivarlo inmediatamente, porque es un problema que es muy tratable. Esto es lo principal. Vamos a un corte y regresamos con ustedes, no se vayan. Los pacientes con labio y paladar hendido requieren de cuidado dental continuo para prevenir enfermedades orales. Y durante el embarazo van migrando las dos mitades de la cara y se unen. Algo sucede en el embarazo, como vieron, es multifactorial, o sea, quiere decir que no hay una sola causa. Pueden ser una parte genética que es muy pequeña, pueden ser casos de novo, que se llaman, que son casos que no tienen ninguna causa por los cuales tienen el labio parandido y aparecen, o puede ser, como decíamos, mal control prenatal, a lo mejor obesidad de la madre, tabaquismo, drogadicción, algunos medicamentos. Dentro de los 3 primeros meses de embarazo, la mamá debe tener unos cuidados increíbles, pero luego es difícil saber si están embarazadas o no. Los cuidados increíbles es no acelerarse en el sentido en cuanto a hacer ejercicios muy profundos, no tener caídas, o sea, un traumatismo puede causar esto, no tomar radiografías, pero es difícil luego para ellas tener ese contexto, esa visión de prevención. El equipo es multidisciplinario porque se requiere de la intervención de diferentes especialistas. La odontopediatría es sumamente importante porque, igual que en otras enfermedades, el seguimiento materno, desde que estamos planeando el embarazo, el seguimiento materno infantil durante el embarazo y al nacimiento, idealmente el seguimiento desde que se nace y si no, a partir de que erupciona el primer diente en la boca. Desde el embarazo los vería la clínica de lactancia para preparar la manera en que le van a lactancia a los bebés, la psicología para hablar con los pacientes, prepararlos, y no solo los papás, me refiero, sino también a los abuelos y todo, porque decíamos que los niños nacen sin estigmas. Ya que nace el bebé, obviamente ortodoncia, nutrición, foniatría, cirugía, va a ser también anestesiología, otorrinolaringología por lo del oído. Muchas veces le dificulta tener la succión del bebé, pero hay técnicas específicas en las cuales puede alimentarla al bebé. Pero digamos, esos son puntos que lo ve todo el equipo. Es la deglución o el tragar los alimentos, las infecciones de vías aéreas y la formación del lenguaje. Todo va de la mano. Lo ideal es captar a los pacientes lo antes posible. En cualquier momento, cualquier paciente que vean de labio paladar hendido, es captarlos en ese momento. Las recomendaciones bucales para los pequeños de labio paladar hendido son que lleven a cabo una buena técnica de cepillado, que ellos lo realicen a partir de los 8 o 9 años y siempre asistida por los papás. Nos basamos mucho en cada paciente, no podemos dar una técnica para todos porque contamos con diferentes diagnósticos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, pues hay variación en la cantidad de números de dientes que a veces llegan a tener de más, a veces de menos, la posición, ¿no? De hecho, hay veces que utilizan diferentes aparatos, entonces realmente necesitamos llevar a cabo una técnica de cepillado personalizada para evitar que tengan problemas de caries. También les damos consejos de alimentación,
justamente para que no consuman cantidades excesivas de azúcares. En la parte como de oclusión, pues igual que lleven a cabo bien las activaciones de los aparatos, que los utilicen adecuadamente, que lleven a cabo una buena higiene, porque obviamente esto nos condiciona a llevar un mejor éxito en el tratamiento. Rehabilitación ya sea de manera preventiva para que no llegue a tener caries, o si es que ya tiene caries, pues bueno, se lleva a cabo la rehabilitación bucal completa de los pacientes. Una asistencia periódica a odontopediatría, ortodoncia, que no falten a sus consultas, a sus limpiezas, a sus aplicaciones de flúor constante. A veces cuando son muy pequeñitos, no se les puede dar agua para que se enjuaguen como tal porque no saben escupir, ¿no? Entonces realmente cuando se lleva a cabo el cepillado, toda la pasta pues se la comen, ¿no? Entonces siempre se les da la dosificación de acuerdo a la edad para que no tengamos como problema con esto. Ya cuando están en una edad pertinente para escupir, sí ya se les da la indicación de enjuagarse. En el caso de los pequeños que ya han recibido cirugías, sí se les indica masajes justamente para eliminar la fibrosis que a veces llegan a quedar con las cicatrices, ¿no? Realmente llevamos un seguimiento muy puntual porque sí tenemos un factor importante que nos puede producir caries, ¿no? Entonces sí, generalmente son cada 4 meses. Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos explicado tan bien. Yo quiero seguir trayendo los comentarios de la audiencia esta mañana al foro. Y miren, Graciela Lavín nos volvió a escribir y ella nos había dado el comentario de la atención integral en el Hospital de Guadalajara, pero dice, yo regreso con lo mismo porque ella vio muchos niños que van de Sinaloa, de San Luis Potosí, Aguascalientes. Es una institución de gobierno y tiene todo, tiene psicología, foniatría, ortodoncistas y también cirujanos plásticos que hacen cirugías desde los pequeños hasta que son adultos. Entonces, pues muchísimas gracias por hacernos esa pertinencia en decir, ¿no? Pues qué es todo lo que incluye esta atención integral en el hospital. También llamó Alejandra Juárez y la pregunta es, ¿solo los niños que nacen con el labio leporino tienen paladar hendido? Ya que tiene una hija con discapacidad de 25 años, a la cual le detectaron ciertas características que no tenía en el nacimiento. Ella no nació con labio o paladar hendido, pero no puede deglutir, hablar y respirar, y tampoco lo hace muy bien por la nariz o por la boca de manera indistinta. Ningún médico les ha dicho qué es lo que tiene realmente. Sí, la deglución es muy compleja, o sea, no nada más es el paladar lo que interviene. Acuérdense que también neurológicamente tienen que mandar la orden para que degluta y todo, y también a nivel local a veces el estímulo nervioso no funciona, o sea, son diferentes partes. Lo que estamos hablando acá en el paladar es que estructuralmente ellos tienen una alteración. Entonces su esfínter y su movimiento no va a ser el normal porque el músculo en lugar de estar cerrado y ser un círculo, pues va a estar insertado anómalamente en partes que no son las que debería. Entonces lo que hacemos es liberar esas incisiones anormales para ponerlas en la posición que deben ir y mejore estructuralmente. Además va a estar psicología, estimulación, va a estar foniatría para abarcar todas las otras esferas para hacerlo. Si tiene retraso en el desarrollo psicomotriz y algunas otras cosas del paciente, yo creo que lo ideal es una valoración integral también para ver el por qué no deglute. Supongo que ahí puede ser, a lo mejor no es estructural, o puede ser también el paladar, acuérdense que puede estar también completo o incompleto, puede ser algo que se llama paladar hendido submucoso. Si tú ves el paladar a veces no te das cuenta que está abierto porque la mucosa está cerrada. El músculo por debajo de la mucosa está abierto. La mucosa, hagan de cuenta, es la piel que va por arriba del paladar. Entonces, si lo ves, a lo mejor se ve normal, pero por arriba no es estar bien. ¿Y esto quién se da cuenta o cómo se dan cuenta? También lo van a notar muchas veces por alteraciones en el lenguaje. Si empieza a tener alteraciones en el lenguaje, a veces nos llevan a la consulta para valorarlo y entonces ya vemos algunas de las características del paladar hendido submucoso. Hacemos algunos estudios y valoramos. No todos los paladares hendidos submucosos se tienen que operar. Hay unos que es muy parcial lo que tienen de músculo, pero algunos sí tienen que operar porque el músculo está separado completamente, entonces el movimiento del paladar no es el ideal y tiene alteraciones en el lenguaje. Pero como les decía, a lo mejor en su caso también tiene alguna cuestión psicológica o psicomotriz. O neurológica. O neurológica que tendría que atender, porque a veces son
o van a la par, también hay veces que nosotros operamos el paladar, quedó muy bien el paladar, pero el desarrollo neurológico no está al 100, entonces tenemos que mandar por eso a estimulación, a rehabilitación para que les den ciertas terapias, a foniatría para que sea una valoración completa. Yo creo que si tiene alteración en el lenguaje, además del desarrollo psicomotriz, lo tiene que valorar un foniatra para ver qué características tiene, el otorrino y a lo mejor el cirujano plástico o quien lo atendió, y todo psicología, o sea, toda el área para ver qué es lo que está causando que no pueda avanzar en esa área. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. También tenemos una llamada anónima que tuvo un hijo con paladar hendido. En la actualidad tiene 30 años y la pregunta es si los hijos de su hijo pueden tener el riesgo de presentar paladar hendido. Sí, lo importante es que se acercara, como decían los doctores, a genética. El porcentaje es muy bajo, va del 4 o 9% hasta el 6%, depende del número de familiares que tengan, si son familiares cercanos o no. Entonces, lo ideal es que vaya cada paciente para que lo valoren y les digan, mira, las posibilidades de que tú tengas genéticamente alguna afección es de tanto. Y además, como decíamos, pues si van a intentar tener bebés, tanto el hombre como la mujer deben tomar ácido fólico para disminuir las posibilidades de que esto pase. Muchas gracias. Tenemos a Bere que nos dice, su hijo nació con labio y paladar hendido, lo operaron, pero ahora que creció, dice, tiene años, no sabemos exactamente cuántos, su mordida no es buena, ¿se puede hacer algo? Sí, lo que decíamos. Bueno, doctora. Sí, bueno, va a depender mucho de la edad, porque hay momentos en donde todavía podemos colocar aparatos removibles o incluso después de esto colocar aparatos ya fijos con brackets, ortodoncia prequirúrgica e ir ayudando a alinear esos dientes. Va a depender mucho de la edad que tenga el paciente o el joven para definir qué tipo de aparatología sería la indicada para él. Sí, doctor. Sí, hay un punto bien importante que en ese momento el paciente obviamente se le tiene que dar un seguimiento porque el aspecto de la mordida que presenta el paciente puede ser diferente, pero esa mordida tenemos que corregirla, tenemos que llevarlo a que pueda tener las funciones de masticación, fonación, deglución y respiración, porque eso es la parte vital de ellos, que se tengan. Yo creo que la estimulación desde temprano, como lo estamos hablando aquí nosotros, es importante. Muchas veces el paciente adulto presenta ese tipo de manejos, pero se le puede todavía rehabilitar, se le puede dar la forma de que él tenga una situación normal. No creo que esto sea nada más de un momento, sino que lo tenemos que ir llevando poco a poco porque hay la forma de poderlo llevar. Uno de los puntos importantes es cuando tenemos la cirugía ortognática que se llama. Que ¿Qué quiere decir eso? Cirugía ortognática es el manejo del maxilar y la mandíbula que no coinciden. ¿Cuál es el maxilar y cuál es la mandíbula? La parte superior, que tenemos los dientes. ¿Están los dientes? Ajá, y la parte inferior de la mandíbula. ¿Sí? Okay. Entonces, muchas veces no hay concordancia en ellos por el crecimiento, por X situaciones que se presentan ahí. Y entonces tenemos que hacer el movimiento. El doctor habló de la hipoplasia maxilar. Es hipoplasia maxilar, o sea, de la parte superior. Que se te haga chique el hueso de la mitad de la cara, del tercio medio del sándwich de la cara que comentó el doctor, no se desarrolle lo suficiente y se quede hacia adentro. Entonces se va a protruir la mandíbula, lo comentó el doctor anteriormente. Sí, y eso como no tenemos una falta de crecimiento, como lo mencionaba yo. Entonces eso lo tiene que hacer ya quirúrgicamente para que tenga una buena presencia, el paciente se sienta con esto. ¿Cuándo es la edad importante? En las damas, generalmente cuando termina el crecimiento, en las niñas de los 14 años que prácticamente ya tienen la maduración, que ya son prácticamente mujeres, ¿no? Digamos, ya tienen todo el aspecto menstrual, ya lo tuvieron a los 10, 11 años, entonces ya están preparadas. En nosotros los varones es de los 18 a los 21 años cuando se debe de realizar, pero hay etapas en las cuales cuando tienen algún problema se puede ir avanzando con el manejo de cirugía ortognática. La cirugía ortognática, como lo mencionaba aquí, es el movimiento de los maxilares, de la parte superior y de la mandíbula. Gracias, doctor. A Estela le ofrecieron mamilas especiales para su bebé con paladar hendido. ¿Son buenas? ¿Es real? ¿Son especiales? Sí, hay de todo. Lo que te digo, hay pacientes que están en la jungla o en medio de África y sobreviven sin ninguna ayuda de las que tenemos aquí en México. Entonces, no es algo obligatorio, más bien a lo mejor los pueden tener un poquito más verticales y todo. Lo ideal es que también, por eso, captarlos lo más temprano, porque todo eso lo pueden ir viendo
recién nacido el paciente, si tiene dificultad para pegarse, como decía el doctor, al pecho de la mamá y todo eso, hay como clínicas de lactancia en las cuales dan ciertas técnicas para mejorar el agarre, porque lo ideal es, obviamente, la relación del niño con la mamá es indescriptible cuando dan lactancia. Entonces, lo ideal es que lacte el paciente. Y si no, ver también, hay algunos biberones especiales y todo, pero la mayor parte de los pacientes puede succionar de manera normal, a menos que tenga alguna fisura muy grande o alguna alteración. Por eso la idea es acudir, como decíamos, como la cirugía, la ortodoncia y todo es para cada paciente. O sea, claro, si está bien puede llevarlo normal y si no, darle alguna ayuda en lo que le falte. Bien, Susana nos pregunta si los dientes que sobran, o sea, los que crecieron de más, por así decirlo, se deben de extraer. Yo podría... bueno, perdón. No, adelante, doctor. Sí, lo que pasa es que hay dientes que salen en la zona de la fisura. Esos dientes que son unos dientes dismórficos, que no tienen forma, son unos dientes extras que aparecen ahí. Esos dientes extras pues nos ayudan a que el paciente no se extraigan tempranamente porque pierde volumen en la parte superior o el maxilar. Entonces muchas veces nos ayudan, todos los tratamos de conservar. Cuando ya viene un manejo más apropiado de la acomodación de los dientes, a lo mejor tenemos que eliminarlos. Pero hay que tener mucho cuidado en la higiene, porque son dientes que también la estructura de la capa que recubre el diente se llama esmalte. Entonces esa estructura no la tienen completamente adecuada. Entonces es una estructura muy débil y si no hay la higiene de 3 veces al día, el cepillarse, a los bebés generalmente, aquí la doctora nos puede decir, ellos utilizan una gasa para darles desde bebés, el primer diente que aparece, pueden hacerlo con esa situación. Doctora, explíquenos eso para todos los bebés, estamos hablando de salud bucal también en general. Sí. ¿Cómo deben limpiar los dientes de un bebé? Sí, una vez que nace el bebé, justo para retirar esos residuos de leche, podemos, en lugar de usar un cepillo, podemos usar una gasa embebida con agua potable de garrafón y hacer esa limpieza y ese masaje como un barrido, exactamente, sobre toda la superficie de los procesos. ¿Eso se hace desde bebititito? Sí, desde bebés, incluso en la lengua también hacemos un pequeño barrido. Una vez que sale el primer diente, lo que hacemos es utilizar un cepillo de cabeza pequeña, cerdas suaves o extra suaves, para ir haciendo ese barrido. Algo que es muy importante es el beneficio de la lactancia materna. La OMS recomienda que sea hasta los 6 meses de edad. Posterior a ello, continuamos con lactancia materna en promedio hasta los 2 años de edad, pero con una dieta complementaria, ¿no? Es decir, el paciente se integra a esa dieta familiar, pero algo que es importante son esos hábitos en esa dieta, ¿no? Una dieta saludable, ¿no? Cuando hablamos de una dieta saludable, pues es carne, pescado, pollo, verduras, frutas. Muchas de estas frutas nos proporcionan arginina, nitratos, que son excelentes para el control antimicrobiano, el crecimiento de las bacterias en la boca, para hacer un equilibrio de esas bacterias en la boca y tener un ambiente saludable. Incluso para neutralizar el pH a un pH de 7, que sería lo ideal, no favorecer el crecimiento de las bacterias. Es importante que la lactancia materna sea de preferencia ya después de los 6 meses de edad, no a libre demanda. Es decir, en la noche lo ideal es que el niño, el bebé lactante, se duerma con la boca limpia. Entonces, en este caso podemos pasar esa gasa, podemos pasar ese cepillo para que tengamos una menor disminución de ese riesgo a caries. Y en realidad los padres deberían estar haciendo la higiene bucal. Debe ser supervisada hasta los 12 años, porque es hasta esa edad cuando los niños realmente adquieren esa habilidad o esa motricidad fina. Entonces es el momento en el que ellos realmente van a ser capaces de realizarla de forma adecuada. Esto me parece muy interesante porque les pregunto a todo el auditorio, ¿ustedes vigilan a sus hijos menores de 12 años cómo se lavan los dientes? Yo creo que muy poca gente lo ha de hacer. Sobre todo revisar que así se esté haciendo y la gente tiende a darle flojera a lavarse los dientes, pero sabemos que es de su importancia. Los adultos tampoco se saben lavar los dientes, entonces pues pero eso ya deberíamos de tener más. Tienes toda la razón. ¿No? Ya que le revisen, pues bueno. A ver, aquí nos preguntan si los niños con labio y paladar hendido necesitan brackets para corregir la mala posición de los dientes o ellos no se arreglan con brackets si es pura cirugía. No, en algún momento van a requerir la ortodoncia correctiva, quirúrgica, como bien comentaba el doctor Canseco. La verdad es que el tratamiento de estos pacientes es a largo plazo.
Y también, doctor, a propósito de lo que usted mencionaba sobre los dientes que aparecen en la zona de fisura, las personas decían, bueno, me opero antes, o sea, opero al niño antes o lo opero después, pero nos acaba de decir, pues hay que ver, ¿no? Hay que individualizar el caso, sí, porque pueden ser pertinentes las dos opciones. Sí, las dos opciones, pero generalmente hay que tener cuidado porque esos dientes luego en las radiografías aparecen en la parte superior y es difícil para el cirujano maxilo llegar allá y extraerlo, ¿no? Entonces deben de cumplir un ciclo. También aquí es muy importante que a los niños de labio y paladar fisurado el cirujano coloque el injerto. ¿Injerto de qué? Injerto es un hueso que es autólogo del mismo paciente. Okay. Muchas veces lo sacan de la cadera, de la calota de la cabeza o de aquí del mentón. ¿En todos los casos lo necesitan? No en todos los casos, no. Tiene que hacerse un estudio previo, pero es importante porque al tener el hueso forman una unidad en el paladar. Entonces, ¿eso quiere decir que te quitan un pedazo de hueso de otro lado, díganme si estoy diciendo bien, y te lo ponen ahí? Sí. En algunos pacientes la fisura es tan amplia que también pues, a veces no tienen desarrollo de ciertas piezas dentarias. Es un defecto muy grande. Ajá, no tienen hueso suficiente. Entonces, hay ciertas indicaciones para poner el injerto. O sea, por ejemplo, algunos puede ser el descenso del canino, que es uno de los dientes que tenemos, para que baje el cambio de los dientes temporales a los permanentes, pues va a bajar el diente que viene. A veces no tiene suficiente hueso y es más fácil si ponemos algo de hueso para que baje. Pero tiene sus indicaciones para hacerlo. Otras es dar estabilidad. Hay veces que es tan amplio el defecto que tenemos que quitar hasta, por ejemplo, un huesito que se llama peroné que tenemos en la pierna, que tenemos tibia y peroné, para ponerlo acá con una microcirugía, quitar el hueso acá, ponerlo acá, y con eso en un futuro hasta pueden poner implantes en determinado momento para que tenga ya mucho mejor la mordida. Entonces, como ven, el tratamiento es súper amplio y depende de la gravedad de cada caso. Entonces, por eso nos acaban de comentar los doctores que hay defectos desde muy sencillos en el labio hasta muy grandes como el que acaba de hablar, que se va hasta atrás del paladar y está totalmente abierto. Entonces, la intervención no es una para todos, sino que tiene que haber una valoración. En esa valoración se lleva un equipo muy amplio, como acabamos de ver ahorita, que todos van a intervenir para la mejoría del caso específico. Pero entonces, en esta situación se hace un traje a la medida, por así decirlo. Ya hablamos de generalidades, sobre todo la parte de higiene, que esa, tengas o no, es importantísima en todos los niños, pero el detectarlo a tiempo también, yo creo que es la clave del programa de hoy, dejar este mensaje. Nos ven muchos médicos, nos ven muchos pediatras que reciben niños. Yo me acuerdo, cuando recibes un niño tienes que hacerle una revisión general, como inclusive como interno, porque mucho médico general nos ve. No sé cuántos metan la mano a la boca a revisar cómo está el paladar. ¿Qué le podemos decir? Yo creo que es importante, porque como tú dijiste, mientras más temprano lo veamos, mejor es el resultado que podemos tener, tanto estético como funcional. Y hay instituciones muy completas que los pueden enviar ahí. O sea, nada más la función ahí de los padres, de los pediatras, de todo, es saber detectar que algo está mal y ya mandarlo, referirlo, por ejemplo, a G. González, al Instituto Nacional del tienen muy completo. Y si no, con que se comuniquen y digan, a lo mejor le dicen, bueno, vives en Tijuana, a lo mejor te conviene ir a este lado. Entonces, pero buscar ayuda y no por creer que es muy caro, dejar de ir a ese tipo de... Eso yo creo que es importantísimo y el mensaje principal de hoy aquí en Diálogos es detectarlo. Ustedes ya no se preocupen, ya lo detectaron, si entran a las manos adecuadas, ellos te van a llevar de la mano del caminito por donde debes de ir. La cosa es detectarlo y hacerlo. Sí, doctor, algo quería decir. Sí, es una de las cosas importantes que muchas veces me dicen, oiga, doctor, ¿y va a tener un puente mi hijo? ¿Cómo un puente de qué? ¿De hueso? Sí, claro. Y lo que estamos mencionando, hay que valorarlo para colocarle ese hueso, para que el órgano dentario, que es el colmillo o canino, baje en su posición cuando está saliendo. Ok, y como dicen, es un traje a la medida. Ustedes no se preocupen por los tecnicismos, sino que de la mano los llevan los especialistas. Porque la gente dice, ¿qué pasó, doctor? Detectarlo a tiempo, pero también nunca es tarde. O sea, puede ir hasta un adulto a atenderse. Eso es bien importante. Mientras más temprano, mejor. Pero si ya eres más grande, aún te pueden atender. Llegamos al final del programa. Antes que nada, quiero agradecerles, doctores, su participación. Toda esta información que creo que es de súper validez para todo el mundo. Sobre todo gente que dice, ya no tengo para dónde hacerme y ahora qué voy a hacer. Esperamos que esto les haya dado un poco de luz. Citlali. Pepe, pues como siempre es un placer hacer medicina preventiva contigo. Nos vemos el próximo lunes. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas y sobre todo a ustedes en casa. Si conocen a alguien que tenga este problema, vean. Existe solución. Saber que existe una solución, mientras más temprano, vuelvo a repetir como por quinta vez, mientras más temprano mejor, pero como dijo el doctor, nunca es demasiado tarde. Hay que saberlo tratar y gracias más que nada a ustedes por estar con nosotros. Esto fue Diálogos en Confianza y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.